Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hemos llegado a la lección número 12 para este trimestre, este cuarto trimestre del año 2023, que lleva por título La misión de Dios, mi misión. Y para esta semana número 12, el título es Esther y Mardoqueo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran Esther y Mardoqueo? Eran judíos que se habían quedado en la tierra de su cautiverio, mientras que otros judíos habían regresado. Pero Dios tenía propósito para ellos. Tenía propósito para Esther y para Mardoqueo. Por eso, nuestro versículo de memoria que se encuentra en Isaías 49:6 dice: Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Y sí, sí, queridos, aquí está nuestra misión: llevar salvación hasta los confines de la tierra. Esta historia de Esther y Mardoqueo muestran cómo el pueblo de Dios, incluso en sus entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Así que bienvenido al estudio de nuestra lección número 12 para el 23 de diciembre, Esther y Mardoqueo. La primera parte de nuestra lección lleva por título Cautivos en una cultura extranjera. Y es que, querido, cuán difícil es migrar a otro país y adaptarse a la nueva cultura. Y si no puedes adaptarte a la nueva cultura, entonces qué difícil es mantener tus principios, mantener tus buenos hábitos en una cultura donde los hábitos son muy diferentes. Aunque nos vayamos a un país vecino, siempre hay cosas diferentes. Ahora imagínate llegar a un país como esclavo. Esto pasó con muchos judíos y entre ellos encontramos a Esther y Mardoqueo, por supuesto, pero hoy te quiero llevar a la historia de un personaje muy importante en la Biblia, Daniel. Daniel y sus 3 amigos, los 4 jóvenes hebreos, incluyendo a Daniel. Para ellos fue difícil la parte de la comida, la parte de la oración, la parte de la obediencia a lo que sus padres les habían inculcado, pero pusieron en práctica su fe en Dios y siempre salieron vencedores, siempre salieron vencedores. Yo quiero compartir contigo lo que dice Daniel 1:12. Dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Estaban dispuestos ellos, estaban dispuestos a mantener sus principios, sus buenos hábitos que habían aprendido junto a sus padres. Si tú, querido, estás enfrentando un cambio brusco de cultura, yo te voy a dar un consejo. En lugar de adaptarte a la nueva cultura, estudia la Biblia y practica lo que la Biblia dice, no lo que hace la gente, sino lo que la Biblia dice. Es muy fácil mundanalizarse cuando uno llega a culturas permisivas, que inclusive dentro de la iglesia se están observando cosas que yo jamás pensé observar, jamás. Y las estoy viendo. Pero queridos,
estudiemos la Biblia y hagamos lo que la Biblia dice. Y todo lo que hagamos, dice Pablo, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para honra y gloria de Dios. Que ese sea nuestro principio al llegar a otras culturas. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Ante un tribunal extranjero. Hoy voy a hacer una declaración que posiblemente va a asustar a algunos, pero voy a decirlo porque creo que es la verdad. Nuestra misión, mi misión, no es incrementar la feligresía adventista. La feligresía de la iglesia adventista, esa no es mi misión. Mi misión, nuestra misión como hijos de Dios que hemos aceptado la salvación en Jesús, es llevar almas a los pies de Jesús. Enseñarles a estudiar la Biblia. Enseñarles a enamorarse de Jesús y hacer lo que a Él le gusta y no lo que nos gusta a nosotros. Esa es nuestra misión. Como les dije en la introducción de la lección, Mardoqueo y Esther estaban entre los que se habían quedado en Susa, la capital persa. Y por cuestiones de las costumbres persas, el rey se había quedado sin esposa. Si quieres saber por qué, estudia el libro de Esther. Y se hizo un concurso de belleza y la más bonita, la que le gustara al rey, iba a recibir el premio. Y el premio era convertirse en reina de Persia por el resto de su vida. Y yo quiero leerte lo que dice el libro de Esther, el capítulo 12 y el verso 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y Mardoqueo era la persona a quien ella obedecía, porque sabía que él estaba guiado por el Espíritu de Dios. Los prejuicios en ese entorno pagano contra los judíos eran terribles. Y eso podía ser un inconveniente. El que supieran que la reina Esther era judía, de cuna judía, podía entorpecer los propósitos de Dios. Así que a veces nosotros necesitamos quedarnos callados por un momento y no declarar todo para luego cumplir los propósitos que Dios quiere para nuestra vida. Debemos de ser sabios y seguir consejos. Así fue Esther. Fue sabia siguiendo los consejos de Mardoqueo. Él sabía cómo debían de actuar. Seamos sabios y vas a ver que siempre los propósitos de Dios se cumplirán. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El testimonio fiel de Mardoqueo. Voy a compartir contigo lo que está en el libro de Esther, en el capítulo 3 y el verso 3, 2 y 3. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Mardoqueo era un servidor del rey y se mantenía a la puerta del palacio. Tanto así que en determinada ocasión él se dio cuenta que había un plan para matar al rey y lo denunció. Lee la historia, es bien interesante. Libro de Esther, bien chiquito. Te lo lees
en media hora. Y Mardoqueo estaba ahí. Había un hombre que quería la adoración. Y los judíos y los cristianos, nosotros, solo prestamos adoración ¿a quién? A Dios. Solamente a Dios. Solo ante Él adoramos y nos humillamos. Así que Mardoqueo era de ese tipo de gente. Amán odiaba a los judíos porque su ley no les permitía adorar a hombres, sino solo a Dios. Y él quería recibir la adoración. Ahora, yo quiero decirte, mi amigo, mi querida amiga, que no hay manera en que tú puedas guardar silencio en cuanto a tus creencias religiosas. De una manera u otra, lo descubrirán si es que vives tu fe. Y así fue con Mardoqueo. Cuando cuando Amán, que lo odiaba, porque no lo adoraba, preguntó por qué lo hacía, se dio cuenta que él era judío. Así que, de alguna manera, tu fe va a salir a luz si te mantienes fiel al Señor. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Para esta hora. Y continuamos con la historia de Mardoqueo. Amán se da cuenta que Mardoqueo es judío. Y entonces Amán no toma represalia contra Mardoqueo, toma represalia contra el pueblo judío. Y hace que el rey dé una autorización para exterminar al pueblo judío en determinado día. Así que Mardoqueo se lamenta de esa decisión que se tomó y se viste de cilicio y se cubre de ceniza. Y alguien llega y le dice a Esther, he visto a tu tío, porque le decían tío, aunque en realidad era primo, que está vestido de cilicio y de ceniza. Eso era solamente cuando estaban de luto o cuando había algo grave que estaba pasando. Y entonces le dice, averigua, quiero saber. Entonces Mardoqueo le manda a decir y le manda el edicto del rey. Y entonces ella se entera de esa situación. Mira, querido, Dios tiene propósito en todo. Y Él, y solo Él conoce los tiempos y las estaciones. Así que este momento era el momento de testificar de la fe y dar a conocer el poder del Dios en quienes ellos creían. No era momento de amilanarse y de morirse de miedo, era momento de fortalecer la fe y de ponerla a brillar en ese lugar. Cuando Mardoqueo le dice a Esther, Esther le recuerda que él le dijo que no dijera que era judía y le dice, en este momento es momento en que tienes que decir, porque no creas que porque estás en el palacio vas a salvarte. Así que Esther le dice que ayune todo el pueblo judío en Susa, todos que ayunen por 3 días. Ella lo va a hacer con sus doncellas también, para preparar el plan para presentar al rey la solución a este problema. ¿Quién sabe, querido? ¿Quién sabe si Dios te escogió para que seas su vocero en esta hora tan especial del pueblo de Dios? No tengas miedo de llevar este mensaje de liberación y de salvación a donde el Espíritu Santo te indique. No tengas miedo. Recuerda, querido, si tú no cumples con tu parte en la misión para llevar a otros este mensaje de liberación, de salvación, otro lo hará. Otro lo va a venir a hacer. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar contigo?
no cumpliste la misión. ¿Quién sabe si para esta hora el Señor te ha llamado? Cumple con la misión. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El milagro de Purim. Hay una fiesta judía que se celebra justo el día de la liberación de los judíos. Y es una fiesta bien bonita. Búscala en YouTube para que mires cómo los judíos hasta el día de hoy celebran esta liberación. Aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios para nada, es algo muy curioso. Cada vez que yo leo lo que pasaba y lo que hacía Mardoqueo, yo veo a Dios hablando y obrando a través de Mardoqueo. Mardoqueo se da cuenta del plan terrible de Amán de exterminar al pueblo. Le avisa a Esther. Esther hace un plan y este plan resulta en otro decreto, porque la ley de medos y persas no se podía quitar. Esto es inquebrantable, por eso hay un dicho, es que no es ley de medo y persa, como quien dice que esto sí se puede cambiar, esto no es ley de medo y persa, porque las leyes de los medos y los persas no se podían cambiar. Entonces, pero sí se hizo otro decreto para que el pueblo judío, en la fecha que había dicho Amán que iban a ser destruidos, se defendieran de las personas que iban a llegar a hacerles daño. ¿Y qué pasó? Pues pasó, querido, que es maravilloso ver cómo Dios siempre trae salvación a su pueblo. ¿Hubo aflicción cuando el pueblo judío recibió el decreto de Amán? Claro que sí hubo aflicción. Y lloraron, y se vistieron de cilicio, y se bañaron de ceniza. Pero hubo liberación y gozo cuando recibieron el decreto de Mardoqueo. Los persas notaron las acciones en favor de los judíos. ¿Y cuál fue el resultado? Lo comparto contigo porque me encanta. Esther 8:17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Qué cosa más maravillosa! O sea, ese testimonio fue tan poderoso que muchos se convirtieron al judaísmo. Dios, tu Dios y mi Dios es poderoso. Por eso, si nosotros testificamos, muchos van a venir a los pies de Jesús. La última parte de la lección es un resumen de toda la lección y vamos a hacer énfasis en el rol de Mardoqueo. El rol de Mardoqueo fue importante en el libro de Esther. Mardoqueo para mí, en este libro de Esther, es la figura de Dios. Y Esther es la figura de su pueblo, de Israel. De tú y yo, como el Israel espiritual ahora. Mardoqueo acompañaba a Esther y la aconsejaba a la obediencia. Mardoqueo avisó a Esther del peligro del pueblo. Esther siguió la instrucción de Mardoqueo con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Así debemos de actuar nosotros. El Señor nos ha advertido de lo que va a pasar en estos últimos días. Debemos de actuar con sabiduría. Mardoqueo tenía presente
que el pueblo iba a pasar tiempos difíciles y lo preparó para esos tiempos difíciles. Sabía cómo debían de prepararse. Queridos, tiempos difíciles nos esperan a nosotros como pueblo de Dios. Pero no van a faltar los Mardoqueos y las reinas de Esther para formar filas con nosotros y ayudarnos a tomar decisiones sabias, decisiones en favor de Dios, aún a cuesta de nuestra propia vida. Dios quiera, querido, Dios quiera que nosotros podamos decir, como dijo Esther, si perezco, que perezca, pero yo voy a cumplir con el propósito de Dios en mi vida. Dios te bendiga. Hemos llegado al final del estudio de la lección número 12. Te mando un abrazo muy fuerte y te invito. Suscríbete a mi canal, déjame un like, comenta el video, compártelo por favor. Si no quieres suscribirte, si no quieres dejarme un like, si no quieres comentarme, no hay ningún problema, pero compártelo. Comparte este video para que otros escuchen que Dios los ama y los quiere salvar. Dios te bendiga. Abrazos hasta donde estés y muchas bendiciones.